José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buena tarde. Hoy es el lunes 14 de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Pepe. Feliz inicio de semana laboral para ti, para los amigos del auditorio y también para el equipo de los Rudos. José Luis Arévalo en la coordinación general, en la información Isaac Morán y Francisco Rosales. En la coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina pendiente de la asistencia general. Y nosotros le damos las gracias a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. En un momento vamos con toda la información. Le adelanto, han llegado imágenes verdaderamente sorprendentes de lo que ocurrió esta madrugada, esta madrugada de lunes, allá en Nuevo Laredo, cuando se suscitó un enfrentamiento brutal. Hay imágenes por la captura de un peligroso delincuente. Hay imágenes que le podemos poner el sonido, Carlos. Tienen sonido, sí. Vamos a ponerlas con sonido porque son verdaderamente espeluznantes estas imágenes que fueron captadas por vecinos que circulaban a esas altas horas de la madrugada, justamente por los sitios donde se dio el enfrentamiento. Mire usted, hay incluso hasta, el lenguaje común y corriente que se utiliza por allá. En un momento le voy a tener toda la información. Está cabrón. Sí, como dice el señor, tiene toda la razón, ¿eh? No podían pasar con el vehículo. Había incendios, automóviles y vehículos, incluso de gran tamaño, como tráileres quemados. Observe usted en la imagen de Telefórmula cómo estaba la situación, le digo, en horas de la madrugada como consecuencia de este enfrentamiento. Este es, es una de las noticias más importantes. En pocas palabras, José Luis Arévalo, tú tienes más detalles. Adelante, por favor. Claro que sí, Pepe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto. Y justamente en relación a estas imágenes que les presentamos y que ustedes pudieron escuchar a través de Radio Fórmula, se debieron a la detención de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, lo que ocasionó esta madrugada bloqueos y balaceras intensas, esto allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Colima corre con la misma suerte luego de la detención de Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito. Se dice que esta persona es el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en aquel estado, en Colima. Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán está ofreciendo ya 600,000 pesos de recompensa por quien dé informes de los presuntos implicados en la masacre ocurrida en el velorio de San José de Gracia, que dejó 11 personas sin vida. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, inició una gira de un día por nuestro país. Tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre otras cosas, hablaron del tema migratorio. En otras cosas, Sandra Cuevas fue suspendida como alcaldesa de Cuauhtémoc por el proceso que está llevando en su contra. Un juez de control suspendió temporalmente del cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc y también le dictó presentación periódica y le prohibió salir del país. Alejandra Cuevas seguirá en prisión. La Corte va a revisar a fondo el caso. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia votó en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que buscaba que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitiera un nuevo juicio. Está en suspenso el estreno esta noche de la bioserie de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, mejor conocida por todos como Coquita, que es la viuda del Charro, asegura que Televisa no tiene los derechos. El estreno está previsto para esta misma noche a las 20:30 horas. Y se cumple el plazo del Instituto Nacional Electoral para retirar espectaculares en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato del próximo 10 de abril. Entre la propaganda hay panfletos que aseguran que gracias a AMLO las vacunas son gratuitas. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. En pocas palabras, claro, iremos a todo el detalle de la información, a lo cual solamente le agrego que Tom Brady, este legendario quarterback, ahora de los Bucaneros de Tampa Bay, se había retirado hace un mes y medio, pues ahora anuncia que siempre no.
que va a jugar la siguiente temporada correspondiente a este año 2022 también. Otro añito más con los Bucaneros de Tampa Bay. Y bueno, en el fútbol, el Pachuca, nuevo líder de la Liga de la Patada. También tendremos todos los detalles, así como también tenemos la información del pronóstico del tiempo con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Te saludo, Alberto. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Seguirá incrementando la probabilidad de lluvias en sectores del Valle de México el día de hoy. 40%, mañana 70% y el miércoles 90%. Esto debido al fuerte impulso de corrientes verticales. También chubascos y lloviznas en sectores de Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas por arriba de 35 grados centígrados en el Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en la península de Yucatán y Morelos, y ráfagas de viento por arriba de los 60 kilómetros por hora desde Ciudad Juárez hasta Piedras Negras. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Alberto Hernández Unzón. Muy buenas tardes, meteorólogo de Grupo Fórmula. En pocas palabras, esto es lo más importante. Iremos al detalle. Alejandra Cuevas va a seguir en prisión. Esto en relación con la Suprema Corte, que no le dio vista al amparo definitivo para que pudiera quedar en libertad. Faltaron votos, faltó un voto para que la señora Cuevas quedara en libertad después de todo este lío. El Pleno de la Corte votó en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Se buscaba el amparo promovido por Alejandra Guadalupe Cuevas Morán. Se regresará a la jueza de la 67ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para que emita un nuevo juicio. Esto va a tardar todavía entonces en resolverse. Permítame, es un tema sin duda importante. Hablaremos con Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán, esta mujer encarcelada desde hace más de 500 días en una acción legal patrocinada por quien se dice víctima indirecta de la muerte de su hermano por omisión al no haberle dado la atención médica necesaria hasta antes de su muerte. Ella va a permanecer ahí. En un momento, el caso, le digo, tiene dimensión también, no solamente jurídica, sino política. En un momento, detalles. Agradezco mucho. Tendremos contacto con Alonso Castillo Cuevas. Él es hijo de Alejandra Cuevas Morán, quien a su vez es hija de Laura Morán Servín, quien fue pareja de Federico Gertz Manero, quien falleció hace algunos años, en 2015, y el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se dice víctima indirecta, está acusando, de hecho acusó a Alejandra Cuevas Morán, la metió a la cárcel desde octubre de 2020, lleva más de 500 días en prisión y los abogados, la familia, gestionaron un amparo para tratar de dejarla en libertad, alegando, claro, sus razones de inocencia en todo este asunto, porque el delito de omisión, en ese sentido, pues no existe. ¿Quién sabe a qué presiones obedecieron los jueces para tomar esta decisión? El caso es que la señora está en la prisión desde hace más de 500 días. Vamos primero, desde luego saludo a Alonso Castillo Cuevas, el hijo de Alejandra Cuevas Morán, la mujer que le digo está en prisión, además de que su abuela está confinada en su hogar, tiene 90 y tantos años. Ella fue la pareja del hermano de Gertz Manero, de Alejandro Gertz Manero. Alonso, te agradezco mucho que nos permitas entrar en comunicación. Te invito a que me acompañes para que escuchemos a mi compañero Juan Antonio Jiménez. Él estuvo en la sesión de la Corte donde se discutió la posibilidad del amparo. Buenas tardes primero, antes que nada. Buenas tardes y gracias nuevamente por abrirnos el espacio. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación que te hicimos. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Te escucha Alonso Castillo Cuevas. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe Alonso. Muy buenas tardes. Por mayoría de 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso el litigio que sostiene el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, con expareja de su hermano, Laura Morán, y su hija, Alejandra Cuevas, a quienes acusa de homicidio por falta de cuidados, dado que el alto tribunal desechó el proyecto que propuso el ministro Alberto Pérez Dayán y ordenó presentar otro a la brevedad, donde se resuelva de fondo el asunto. Durante la sesión, que se prolongó por poco más de 2 horas y media, el ministro presidente
presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, señaló que si el alto tribunal atrae un asunto es para resolverlo de fondo y no solo precisamente para otorgar un amparo para efectos. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar. Esto es lo que señaló. Consecuentemente, se desecha el proyecto, se retornará a una ministro de la mayoría, y de esta forma se resuelve el proyecto que fue presentado a nuestra consideración, y es determinación de este tribunal pleno dictar una nueva resolución en que se analice el fondo del asunto, porque creemos que hace falta un proyecto donde se analicen estos aspectos. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que en el proyecto, por la propia técnica del proyecto, no estaban estos aspectos analizados. Y es que en el proyecto original el ministro Pérez Dayán solo señalaba errores y deficiencias en la actuación de la juez que libró las órdenes de aprehensión y ordenaba reponer el proceso, lo que significaría que se podría ratificar la resolución de origen. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el primero en hacer uso de la palabra para responder a esta propuesta y advirtió que era preciso resolver el asunto desde una perspectiva de género, tomando en cuenta que en las familias mexicanas la labor de cuidados de enfermos y menores siempre ha recaído sobre las mujeres, a quienes se les responsabiliza de todos sus efectos, como es el asunto que se analiza. Al poner este punto de vista a votación, la mayoría de los ministros se pronunciaron por hacer un nuevo proyecto que analice todo el fondo del asunto, y es que en las votaciones estuvieron a solo un voto de que se les otorgara a las dos personas que están siendo imputadas por Alejandro Gertz Manero para que pudieran alcanzar un amparo liso y llano. De esta manera, Pepe, con esta resolución continuarán vigentes por el momento las órdenes de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas y de Laura Morán. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, Juan Antonio. Muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Alonso Castillo, gracias por acompañarnos en esta nota para darle el contexto debido. Estaba leyendo lo que publica hoy en el periódico El Financiero el periodista Raimundo Riva Palacio, y en un párrafo de su colaboración dice que la discusión es de interés nacional por la forma como Gertz Manero revivió un caso como fiscal que sistemáticamente había perdido como ciudadano. Y decía, en pocas palabras, que si la Corte se lava las manos como ocurrió, quedará la idea de que el miedo pesó más que la legalidad y lo timorato más que el compromiso con la justicia, cediendo a las presiones y amenazas del fiscal Gertz Manero. ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto, es lo más importante en este momento, Alonso Castillo, perdón. Gracias, sin ningún problema. Bueno, primero que nada, todos sabemos el uso faccioso que hace el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no solo con las recientes filtraciones que todos pudimos escuchar. En el caso de mi madre, como bien dice el periodista Raimundo Riva Palacios, durante 5 años Alejandro Gertz Manero no pudo fabricar el delito. Sin embargo, asume el cargo como el primer fiscal autónomo en 2019, y es ahí cuando reactivan el caso, envían un expediente del Fuero Común a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales, y en cuestión de meses mi mamá estaba encarcelada ya. Una mujer no solo inocente, no dicho por mí, dicho por las propias autoridades, sino que además contaba con un amparo y una suspensión vigente el día de su arresto. Hoy mi madre cumple 514 días encarcelada por esta persecución atroz del fiscal general de la República. Como decía tu colega, 5 ministros abogaron por un amparo liso y llano, que fue lo que nosotros le pedimos a cada ministro y ministra con las que nos reunimos para que liberen de inmediato a Alejandra Cuevas Morán. Nos quedamos por un voto para que hoy mi madre pudiera estar con nosotros. Sin embargo, de alguna manera, aunque no es un consuelo, nosotros preferimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga otro proyecto y se vayan al fondo, porque me parece que esa es la función de una atracción. Si la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso, es porque considera que tiene una relevancia jurídica nacional para asentar un precedente para el futuro. Que resuelvan de fondo y que finalmente liberen a mi mamá, porque el amparo que venía por el ministro Pérez Dayán para proteger a mi mamá era para efectos, es decir, que si los ministros y ministras hubieran estado de acuerdo, nos hubieran enviado a la 4ª Sala Penal, en donde hemos visto un sinnúmero de irregularidades y arbitrariedades que fueron descubiertas
por la juez de amparo que nos otorgó los amparos, bueno, a mi mamá y a mi abuela, porque se dio cuenta que todo esto es una fabricación implementada, movilizada por el fiscal general de la República, que tiene un poder absoluto y preocupante para todo el país. Ahora, hay mano negra del fiscal Gertz Manero por los tiempos y las fechas que tú estás ahora comentando. Cuando no era fiscal general de la República, él llevaba perdido el caso. Y de pronto, cuando lo nombran en 2019 fiscal general de la República, como haya sido, adquiere otra relevancia y es cuando detienen a tu madre y la confinan al reclusorio. Lleva, dices, 514 días en la prisión sin sentencia. ¿Ustedes esperan, qué esperan pues que resulte de esta revisión del nuevo proyecto que el de hoy, bueno, finalmente no se aprobó, faltó un voto nada más? Van a esperar a que vayan al fondo, dices, y que pueda ser satisfactoria esta solución. Pero ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Ya hablaste con tu mamá de esto? Eso es lo que no sabemos todavía, cuál es el plazo, cuáles los tiempos que se va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nosotros nos vamos a encargar de insistirles que aquí estamos hablando de los derechos humanos de una mujer de casi 70 años, de mi abuela de 95, no pueden seguir dilatando el proceso, que fue lo que nos ocurrió durante todo el proceso, porque Alejandro, como dices, mete mano negra en todo. Yo te pregunto, si durante 5 años, en 2 años diferentes, las propias autoridades dictaminan el no ejercicio de la acción penal, basándose en la evidencia, en testimoniales, en la necropsia, en todo lo relacionado al juicio, y de pronto llega el 2019, reactiva el caso el fiscal general de la República, lo envían a lo que le llaman el búnker, que es la Fiscalía para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales, y arrestan a mi mamá. Pero no solo arrestan a mi mamá, extorsiona a mi abuela con mi mamá en prisión, y a nosotros nos exige incriminarnos con delitos que fabricó, por lo que nosotros conocemos los métodos que utiliza el fiscal general de la República. Cuando escuchamos las nuevas filtraciones, pues nos quedamos horrorizados, porque fue a tu programa que de verdad vi la entrevista y me pareció la mejor, porque las otras que he visto, una vergüenza de entrevistas parciales, sin preguntar lo que se debía, diciendo que es normal que las partes tengan acceso al proyecto. No, no es normal, es confidencial. Las únicas personas que tienen acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los ministros y ministras. Y ahí tenemos al fiscal hablando sobre el caso y luego diciendo, bueno, es que es un colaborador mío. No, no es un colaborador suyo. Es el subprocurador que pagas tú con tus impuestos, que pagan tus oyentes con sus impuestos. Y con él, por lo que se infiere en la llamada, acudió a las citas. Es decir, que el fiscal va con el subprocurador a reunirse con los ministros, a decir una sarta de mentiras que no han sido comprobadas en ningún momento, pero que mi madre sigue hoy ilegalmente encarcelada. Se ha mencionado que Federico Gertz Manero, ya fallecido, hermano del fiscal general de la República, Gertz Manero, en algún momento llegó a ser prestanombres de Alejandro Gertz Manero en negocios, en algunos negocios. Tú estás cerca, tú nos puedes decir. Mira, en 2017, que fue cuando se hizo esta investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, salió una cuenta en Islas Caimán a nombre de Federico Gertz Manero, en donde el vicepresidente era el actual fiscal general de la República. En su momento Alejandro salió y dijo, yo no tenía idea de que mi hermano tenía esa cuenta en Islas Caimán, pero vamos a investigar. Nunca investigó. Y después, cuando se lleva la extorsión de mi abuela y la tenemos que mudar porque se queda sin dinero para la renta, porque Alejandro, con mi madre en la cárcel, además de exigirnos incriminarnos con delitos fabricados, le pide a mi abuela, una mujer de 95 años, que renuncie a la pensión que él como albacea tendría la obligación de cumplir, pero con el terror de mi mamá en la cárcel, mi abuela lo firmó. Y nosotros encontramos un estado de cuenta de un banco suizo, Julius Baer, con una sede en un paraíso fiscal en Panamá, que se le entregamos primero a Santiago Nieto Castillo y luego al actual titular de la UIF, Pablo Gómez, y no hemos obtenido respuesta al respecto sobre una cuenta de casi $8 millones que podrían constituir delitos financieros. Entonces, nosotros creemos que toda esta persecución, en un principio dijimos, bueno,
igual piensa que a su hermano se le traspapelaron más estados de cuenta de otros paraísos fiscales, pero en los últimos meses, al enterarnos que en un año compra 100 coches, que tiene un departamento en París, uno en Central Park en Nueva York, uno en Santa Mónica en California, uno que vendió en Miami, el edificio que se construyó enfrente de la Torre de Petróleos donde vivían sus papás, la casa de Acapulco en Las Brisas y las múltiples propiedades en la Ciudad de México. Yo le pregunto al fiscal, ¿de dónde surge este patrimonio inexplicable? ¿Por qué no declara su patrimonio cuando es una obligación de un servidor público? Y más lamentable todavía, que el Senado de la República siga como si fuera un milagro. Ay, a ver si logramos la comparecencia del fiscal para que venga con nosotros en una reunión privada. Invitemos al fiscal general de la República, que no sea un cobarde, que cumpla con su obligación, que rinda cuentas ante el Pleno, para que el país entero vea en cadena nacional cómo se desploma Alejandro Gertz Manero, porque no hay manera de justificar no solo el patrimonio inexplicable, sino los delitos que ha cometido en contra de México y en contra de mi familia. ¿Has hablado finalmente, Alonso Castillo Cuevas, has hablado con tu mamá el día de hoy después de lo que resolvió la Corte? Sí, hablé con ella brevemente porque justo nos habló cuando estábamos terminando de hablar con los medios que nos hicieron el gran favor de ir a cubrir esta deliberación. Le expliqué brevemente y ella, su respuesta fue: seguimos resistiendo y así vamos a seguir, y vamos a seguir hasta que liberen a mi mamá. Este caso ya no es el caso de Alejandra Cuevas, es un movimiento que se ha gestado porque nos estamos dando cuenta que nuestra libertad está en manos de delincuentes. No solo fue Gertz Manero, fueron ministerios públicos, policías, jueces, magistrados que se han dedicado a violar la ley y a cometer delitos federales. Yo no sé si Alejandro Gertz Manero le dijo que lo hicieran, pero ¿no te parece raro que un funcionario local cometa delitos federales en contra de una mujer inocente? La mano negra del fiscal está aquí desde que asumió el cargo. Es más, vamos más atrás. Desde que secuestró a su hermano de la casa de mi abuela en 2015, entró sin orden de cateo, se llevó tomó fotografías, se llevó documentos, se llevó a Federico y lo internó en el hospital ABC y amenazó a mi abuela de que si ella o cualquiera de nosotros visitábamos a quien en los hechos era nuestro abuelo, nos metería en la cárcel. Y nadie más vio a Federico, y Federico se muere un mes después en el hospital bajo el cuidado exclusivo del fiscal general de la República, además de los cuidados que le prestaban los médicos que Alejandro designó en la propia casa. Y mi madre es la responsable, es la garante, que incluso uno de los ministros dijo: el delito ni existe, pero ¿qué importa que no existan los delitos? Porque cuando Gertz Manero te persigue, el Estado de Derecho se extingue porque te abre una carpeta de investigación, te inventa un delito. Así de fácil te la pongo. Cuando tú tienes en las manos el valor o el bien más preciado, que es la libertad, en tus manos, la gente marcha al ritmo que tú quieras. Por eso esto que se ha puesto en los ojos de la Suprema Corte de Justicia, reitero nuestra confianza y que esta institución no quede doblegada, como todo lo que hemos visto a lo largo de este proceso. El poder que tiene el fiscal le debe de preocupar al país, porque nadie, ni siquiera la Cámara de Diputados, con el juicio político que iniciamos, 2 han hablado al respecto. Todos los demás en silencio. Tiene al Poder Legislativo bajo la bota. No puede ser que un hombre que haya aglutinado esta cantidad de poder, porque estamos en un emperador que además tiene 82 años, la misma edad que tenía su hermano Federico, cuando ya tenía un declive neurológico importante, por lo que es importante que además se sometiera a un examen físico y mental, porque realmente la manera en que está actuando es algo ya irracional, y que siga con esta venganza y que se haya atrevido a meter las manos en la institución que tiene más honor como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haya expresado con esa misoginia en contra de mi madre, algo que hemos sabido toda la vida, que es un misógino. Esa es la persona que quiere México a cargo de la Procuración de Justicia, un criminal que extorsiona, que nos exige confesiones de delitos fabricados
que se refiere a las mujeres como una pendeja. Todo esto tenemos las pruebas. Yo no te estoy comentando esto como una conversación de café. Tengo todas las pruebas para darte todo lo que te estoy diciendo, y aún así el fiscal, estamos a la espera de que comparezca. Es un riesgo a la seguridad nacional. Pues te agradezco, Alonso Castillo, la apertura con la cual te expresas. Este espacio es para ello, para escuchar todas las voces siempre. Escuchamos la de Alejandro Gertz el jueves. Hoy estamos escuchando la tuya con mucho, enorme interés, porque sabemos que este asunto es un tema de interés nacional. Por ello te molestamos y te invitamos. Gracias por aceptar. Estaremos en contacto permanente si nos lo permites, claro. Por supuesto, gracias a ti y a todo tu equipo. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Moral, en prisión desde hace 514 días, hija de Laura Morán Servín, quien fue pareja, concubina o amante o como le quiera llamar, de Federico Gertz Manero, el hermano fallecido del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Vaya asunto, le digo, donde está involucrada también la Suprema Corte, que tendrá en sus manos la obligación de elaborar un nuevo proyecto para decidir si concede o no amparo liso y llano para que la señora Alejandra Cuevas Morán pueda dejar la cárcel después de tantos días, 500 y tantos días. Permítame una pausa, vamos a hablar también con Sandra Cuevas, la delegada en Cuauhtémoc, quien quedó, en suspensión, quedó inhabilitada por un juez el día de hoy, después de haber escuchado una serie de alegatos, acusaciones en contra de esta delegada. Ella también denuncia persecución política. En un momento, más noticias. Bueno, voy a informar a usted en este momento que esta madrugada hubo mucha violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La detención del líder del cártel del Noreste desató, le digo, estas escenas de las cuales hemos mostrado algunas imágenes. En este momento, si quieres cortar el sonido, por favor, es que estoy oyendo todo lo que hablan en cabina y no me puedo concentrar, ¿sí? La detención de Juan Gerardo Huevo Treviño Chávez, el líder del cártel del Noreste, y su segundo al mando, Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, alias El Borrado, por parte de elementos del ejército mexicano, desató, le digo, la violencia durante horas de la madrugada de este lunes en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenemos el contacto con Carlos Manuel Juárez, del portal Elefante Blanco, desde Tamaulipas, claro, en colaboración especial con Grupo Fórmula Noticias. Él tiene los detalles de la información que por supuesto, ha impactado a todo el país en este momento por los hechos de violencia, le repito, que hoy ocurrieron. Carlos Manuel, de entrada, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, buena tarde. Pues como lo mencionas, una madrugada de terror, el fuego criminal, pues bueno, estuvo por todas las calles de Nuevo Laredo en esta, operación que hizo la Secretaría de Defensa Nacional para detener a Juan Gerardo N., alias El Huevo, quien es presunto líder del Cártel del Noreste y también pues el mando de este grupo de sicarios llamado la Tropa del Infierno. Fue justamente una noche que hace mucho tiempo que no se vivió una noche así en Nuevo Laredo, tan violenta, con camiones incendiados, y que tuvo sus picos de violencia, Pepe, con el ataque al consulado de Estados Unidos, con disparos sobre los cuarteles militares que están en Nuevo Laredo, y también, otro punto importante fue la quema de camiones para bloquear el camino al aeropuerto, en donde se fue trasladado el detenido, y después ya fue trasladado hasta la Ciudad de México. Juan Gerardo N., Pepe, es considerado de los hombres más peligrosos por parte del gobierno de México y también del gobierno de Estados Unidos, en un territorio, Pepe, de Nuevo Laredo, que es importantísimo. Es 3/4 partes del comercio exterior de México cruzan por ese territorio, y ese territorio también era controlado y es controlado por el Cártel del Noreste, este grupo que es una decisión de los Zetas, esta decisión de los Zetas del Cártel del Noreste, que quedó al mando de dos personajes muy conocidos por su frialdad y su perfil criminal, que son los llamados Z40 y Z42, Miguel Ángel Treviño Morales
Y bueno, pues ahora, Pepe, comentarte que Nuevo Laredo está tranquilo, hay una tensa calma, y también se está preparando pues la seguridad, porque mañana en Nuevo Laredo es el último informe del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que se va a dar en condiciones pues de mucha tensión, porque se espera que pueda haber una nueva reacción de este grupo criminal que ha sido descabezado en los últimos meses, Pepe. Se ha detenido a gran parte de los líderes de este cártel. Veremos qué es lo que sucede, si hay reforzamiento de elementos militares y también de la policía estatal en esta ciudad fronteriza, Pepe. Ahora, Carlos Manuel, detienen a Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, y también a su mano derecha, su segundo al mando, Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, alias El Borrado. Los detienen elementos del ejército mexicano. Y como una reacción justamente a esta captura por parte del ejército mexicano, es que se arma la balacera y el desorden que ahora tú estás describiendo. Ellos bloquearon con los vehículos incendiados, bloquearon los accesos al aeropuerto de Nuevo Laredo. Intervino, desde luego, el cártel del noroeste, el cártel del noreste y también el brazo armado, la Tropa del Infierno, ¿correcto? Son los responsables. Así es. Mira, Pepe, hay una cosa importante a aclarar. No hay información sobre la detención de este personaje apodado El Borrado. En los últimos meses se detuvo a un personaje también con apodo El Cadete, también integrante de este cártel del noreste. Sin embargo, en el comunicado, Pepe, que envió la Sedena junto con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, no refieren la detención de este personaje con el apodo El Borrado, solamente la de El Huevo, Juan Gerardo alias El Huevo. Entonces veremos si en las próximas horas se confirma esta detención del Borrado. Hasta donde tenemos nosotros informes, El Borrado ya había sido aprehendido meses atrás, pero bueno, veremos si hay una novedad, si tal vez había salido y no se había difundido esta información. Estaremos al tanto, Pepe, para reportar y esperemos que la situación de violencia ya no se repita en una ciudad en donde, ya la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, una alcaldesa del partido de Morena, pues mencionó que ella clama porque la población sea fuerte y resista lo que pueda venir en este territorio de Tamaulipas. Tengo aquí en mis manos, en la mesa, el mensaje que enviaron para los ciudadanos estadounidenses radicados allí en Nuevo Laredo. Es un mensaje del consulado de Nuevo Laredo, en donde desde muy temprana hora advirtieron que debido a los reportes de balaceras en horas de la madrugada cerca del consulado de Estados Unidos, el gobierno le está pidiendo a sus empleados que continúen a resguardo en el lugar, que no se muevan, que no salgan, que eviten las áreas en donde puedan sufrir algún atentado. Incluso les dan a los americanos, a los estadounidenses, les dan un teléfono de parte del consulado de Estados Unidos allá en Nuevo Laredo. Es un asunto delicadísimo, a lo cual mañana, claro, pondrá seguramente énfasis el gobernador del estado, quien va a rendir su informe. Así es. Las citas, Pepe, del consulado para trámite de visas, entre otros trámites, fueron suspendidas. Desde temprano, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo avisó que las oficinas estarían cerradas. Veremos si mañana se abren otra vez. Igual, no hay una cantidad de precisa, pero te puedo decir que sí, muchas escuelas de nivel básico, medio, superior y superior, que iban a volver a clases el día de hoy, pues postergaron este regreso hasta el próximo lunes, porque, como insistir, es una calma muy tensa y sabemos que pudiera haber otro conato de enfrentamientos, por esa captura importante que se dio, Pepe. Te agradezco muchísimo la información, por supuesto, Carlos Manuel, gracias y estaremos en contacto. Gracias al portal Elefante Blanco por su colaboración. Pepe, gracias y buena tarde. Gracias y muy buena tarde. En un momento también le tendremos información detallada de la violencia ocurrida en Colima, también de la identificación de 6 presuntos implicados en la matanza de San José de Gracia en el estado de Michoacán y también la identificación de 6 de los 10 muertos la semana pasada allá en Atlisco, Puebla. Me permite una pausa muy breve, volvemos.
C. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hay más notas de violencia en distintos puntos de la República Mexicana, pero antes de ir con ello, permítanme el contacto en este momento con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, fue suspendida. Está siendo sujeta a un proceso judicial. Está suspendida temporalmente del cargo como parte de las medidas cautelares que se le impuso por parte de la justicia debido al proceso que se sigue en su contra por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en agravio de 2 mandos de la policía de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. La jueza de control con sede en el reclusorio norte, Elma Maruri Carballo, impuso medidas cautelares a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y ordenó su separación del cargo hasta el próximo jueves, fecha en que se va a definir su situación jurídica. Lo anterior por el caso de los señalamientos en su contra por la posible comisión de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de 2 policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe señalar que en la acusación ya no se le señala la presunta privación ilegal de la libertad en contra de los uniformados como se había informado en un principio. Tras la audiencia en la sala de oralidad se le impusieron medidas como no salir del país, además de que deberá de acudir a firmar ante la unidad de medidas cautelares y no podrá acercarse a las víctimas, además de la ya mencionada separación de su cargo momentánea. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, reiteró que la acusación se basa en una investigación por los señalamientos de las víctimas y no por un asunto político. La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la ley tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. Y bueno, pues por su parte Sandra Cuevas dijo que todo esto es algo orquestado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esto se va a acabar el próximo jueves y ese día, dijo, tendrá la oportunidad de rendir su declaración y exhibir todas las pruebas que demuestran su inocencia. Incluso señaló que existe un video del día en donde hubo la supuesta agresión, en donde se ve claramente que los policías que son los que están imponiendo esta denuncia están en su oficina por espacio de 15 minutos y cuando salen de este lugar se tardan 5 minutos afuera fumándose un cigarrillo. La próxima audiencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc está programada para el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Pepe, el reporte. Antonio Jiménez, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Está en la línea telefónica, lo agradezco mucho, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Muchas gracias, alcaldesa, por tomar la llamada en este momento. Muy buenas tardes. Buena tarde, al contrario, gracias por el espacio, a sus órdenes. Gracias, alcaldesa. Bueno, a ver, la acusación es porque usted citó a 2 mandos de la Policía Auxiliar en sus oficinas, donde supuestamente los abofeteó, insultó, quitó los celulares, los retuvo, todo derivado del retiro de unos ambulantes. Y ahora esos policías la señalan de ser responsable de los delitos de robo calificado, discriminación, abuso de autoridad. Hoy hubo la comparecencia ante la Corte y la juez de control suspendió temporalmente del cargo, la suspendió usted temporalmente en el cargo. Así es. Bueno, quiero comentarle que cuando salió Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, me acusó directamente de privación de la libertad, robo, discriminación, abuso de autoridad, violencia en contra de 2 policías. Sin embargo, como no les dio la mentira, el teatro que montaron, ya solamente llegó judicializado después de 11 días, o sea, además rapidísimo, llegó con el juez por robo, con violencia, discriminación y abuso de autoridad. Quiero comentarle que yo el día de hoy no he declarado, hasta el día de hoy yo no he declarado, ni tampoco mis pruebas han sido valoradas. Yo ingresé a la autoridad competente ya el video en donde se desvirtúa gran parte
de lo que declaran los policías. Son 3 los policías que me denuncian a mí por los delitos de robo, discriminación, abuso de autoridad. La privación de la libertad ya quedó totalmente afuera. Voy por esos 3 delitos. Sin embargo, estos 3 policías, lo único que tienen de prueba son sus dichos. Solamente eso. Solamente eso. Salieron a decir el 12 de febrero, el titular de la policía, el señor Gutiérrez, que yo los había privado de su libertad más de 1 hora, lo cual es totalmente falso porque estuvieron conmigo 36 minutos, es decir, en la alcaldía. En mi oficina personal estuvieron 15 minutos. Ellos salen, pasan a sala de cabildos y después de sala de cabildos salen del lobby. Hay unas puertas de cristal y ellos se quedan parados, fumando, platicando, alrededor de 5 minutos y después se van, tranquilamente por propio pie. Ellos en las denuncias que hicieron refieren que los golpearon, primero que los golpeé yo. Yo desarmé, yo les pegué, yo instruí que les quitaran sus celulares y sus radios. Pero yo les pegué a los 2 mandos y los privé de su libertad. Eso es lo que refieren en la primera denuncia. Sí. Una mujer que mide 1,57 le pegó y pudo privar de su libertad no solo a 2, sino a 3 oficiales. Es imposible, es irrisorio, porque entonces, ¿qué tipo de policía tenemos? Que no se pudieron defender. Sandra Cuevas, ¿qué hay ante una atrás sola mujer. Claro, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay atrás de todo esto? Es una persecución política por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, que al haberme negado yo 4 veces y no pasarme a Morena y quedarme en la alianza, buscaron la primera oportunidad para crear un montaje, como es el caso de ahorita, y entonces buscar lo que hoy hizo ya la jueza, que además es excesivo, va en contra de los derechos humanos, va en contra de un proceso correcto, en decir, voy a aplicar medidas cautelares sin ni siquiera conocer mi versión ni haber valorado pruebas, y decir a la alcaldesa de Cuauhtémoc la voy a suspender 3 días de sus funciones, ya no puede salir del país, ya no puede acercarse a los policías, no puede presentarse en reuniones y además tiene que venir a firmar cada bimestre al reclusorio, como si fuera una delincuente en potencia. No, pues una delincuente en los hechos, porque resulta que es más peligrosa que muchos otros que andan sueltos, ¿no? Muchos demonios que andan sueltos. Esta situación es una venganza, una revancha política, es lo que se va a alegar el jueves en la audiencia. No, yo lo que voy a demostrar el día jueves es a través de los videos ir desvirtuando cada una de las declaraciones que dieron estos policías. Los policías estaban aleccionados. Hay una jurisprudencia en donde eso lo revierte porque no pueden declarar lo mismo. No pueden decir las mismas palabras, no pueden pensar lo mismo y no les pudo haber pasado lo mismo a los 3 policías. Y además hay un testigo que también es policía, una mujer y un hombre. Es decir, son 5 policías que describen y declaran de manera falsa casi lo mismo. Entonces, aunado a ello, hay mucha falsedad de declaración. Mencionaron que estuvieron más de 1 hora retenidos, falso. Con el video y con reloj en mano, ustedes van a poder observar que estuvieron 36 minutos, 15 conmigo y 36 en total. Posterior a ello, ellos dicen que salieron apresuradamente de la alcaldía por temor a que los volvieran a golpear y a privar nuevamente de su libertad, y que salen apresuradamente, falso. Ellos salen de mi oficina, se pegan en una esquinita y se ponen a fumar y a platicar. 5 minutos después, ellos se van tranquilamente. Otra mentira,
de uno de los comandantes que Sandra, salieron de aquí con la ropa sucia y rota. Falso. En el video se ve que no tienen esas señales. Entonces, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, al rechazar que exista persecución política, ¿está mintiendo? Está mintiendo. Está mintiendo, así como mintió al salir a acusarme de privación de la libertad. Así como él, también lo hizo el director de la policía, que salió a corroborar que yo los tuve retenidos por más de 1 hora a los policías. Pues es un asunto complicado. Ahora hay una, digamos, una inhabilitación temporal hasta en tanto esto toma curso. ¿Qué va a pasar con la demarcación? La demarcación no se detiene. Mi equipo sabe cómo debe trabajar, sabe lo que debe hacer. Mi equipo no se detiene. Al mando queda el maestro Medina. Él es el encargado de despachar. Sin embargo, mi equipo va a seguir dando resultados a la gente. Pues gracias, alcaldesa, gracias por tomar la llamada y brindarnos la oportunidad de conocer su postura en torno a este asunto que no es de todos los días, evidentemente. No, y creo que soy la primera que le pasa esta situación. Pues hasta donde tengo memoria, creo que sí, ¿eh? Por eso es noticia es lo extraordinario. Después de la tormenta viene la calma. Y yo confío en Dios y confío en que todo va a estar bien. Pues muchas gracias, alcaldesa, por estar aquí. Gracias, hasta pronto. Sandra Cuevas, la alcaldesa. Hasta luego. Alcaldesa inhabilitada de Cuauhtémoc, inhabilitada por una jueza. Hoy la están sometiendo a proceso por los delitos que ya mencionamos, que ya mencionó ella y la propia jueza. Discriminación, abuso de autoridad, robo calificado y lo que resulte, básicamente. Y tiene Sandra Cuevas, duplicidad de término constitucional, 144 horas. Va a ser el próximo jueves 17 cuando se defina su situación jurídica. Por lo pronto no puede salir del país y no puede ejercer el cargo para el cual fue electa el 6 de junio del año pasado. Ella tomó posesión en octubre primero, si no mal recuerdo. Vámonos a una pausa breve, volvemos con lo que ha sucedido en otros puntos de la República Mexicana en términos de violencia, claro. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues se cumple el plazo para que el Instituto Nacional Electoral, el plazo que dio el Instituto Nacional Electoral para que se retiren los espectaculares en apoyo del presidente López Obrador y la revocación de mandato, pidiéndole a la gente que siga López Obrador. Se cumplen este lunes las 72 horas que fijó el Instituto Electoral. Javier Giles, tú tienes los datos. Adelante, Javier Giles. No se sabe si es coincidencia o franca provocación, pero a unos cuantos metros de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral hay por lo menos 5 espectaculares que promueven a su estilo la revocación de mandato del próximo 10 de abril. Las autoridades han ordenado que se bajen, pero la mañana de este lunes todavía permanecen. Sin saber si es coincidencia o plena provocación, a unos cuantos metros de las oficinas centrales del INE permanecen este lunes por lo menos 5 espectaculares con la imagen del presidente López Obrador que promueven la consulta de revocación de mandato. El pasado viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a empresarios y o autoridades bajar 278 espectaculares a favor del presidente López Obrador que se instalaron en 61 municipios de 15 entidades del país. Los consejeros de esta comisión de quejas llegaron a esta medida ya que las empresas de espectaculares no les supieron decir quién los contrató. De igual forma, un número importante de pintas, embardas, leyendas, carteles, folletos y calcomanías tendrían que ser quitados o borrados antes de las 3 de la tarde de este lunes según la orden.
se les dio un plazo de 72 horas que se cumplirían a las 3 de la tarde de este 14 de marzo, pero este lunes continuaban puestos. Este domingo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, exhortó una vez más a las y los funcionarios públicos y actores políticos a respetar las leyes, ya que la gente dijo ya no quiere más trampas. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas. No se sabe realmente el monto de las sanciones que la autoridad electoral le impondrá, no se sabe a quiénes, pero el caso es que no bajaron en tiempo y forma como se les ordenó estos espectaculares. El caso es que gobiernos y simpatizantes morenistas van a continuar haciendo lo legal y hasta lo ilegal para seguir promoviendo la consulta del próximo 10 de abril. En las cámaras, Luis Ramos y Uriel Rivas. En Telefórmula, Javier Giles. Es lo que informa Javier Giles. José Luis Arévalo, ¿a qué se refirió hoy el presidente? Porque también el presidente le contestó al presidente consejero del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba. Así es, Pepe, pues paralelo a lo que acabamos de comentar, el INE, dice el presidente, está actuando de manera antidemocrática y está violando la Constitución. Son las palabras del presidente. Con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja. Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere, para que nadie participe. Por su parte, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, difundió una fotografía falsa relacionada con la consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador, programada, como todos sabemos, para el 10 de abril. A través de su cuenta en Twitter, Murayama exhibió esta fotografía falsa en la que aparece la fachada del edificio del INE y sobre el techo un anuncio espectacular con el rostro del presidente de la República con la frase "Vamos a votar, que siga AMLO", así como la fecha de la consulta popular. Así están las cosas con este tema, Pepe. Está caliente el ambiente. Gracias, José Luis Arévalo. Gracias, Carlos Marín. ¿Cómo lo ves? Los demonios andan bien sueltos y falta poco menos de un mes para la mentada revocación de mandato, que todo mundo coincide es una será una ratificación de mandato. ¿Tú qué opinas, Carlos? Bueno, para empezar, que el ejercicio es, además de oneroso, es inútil, es innecesario, no lo solicitó, como dice la ley, la sociedad, es impulsado este ejercicio por el presidente de la República, por su partido, por sus partidos pues, parasitarios o parásitos. Y estamos ante una abierta provocación, Pepe, en que lo que menos les importa a los López Obradoristas es el ejercicio de la tramposamente llamada revocación de mandato, porque lo que buscan es la ratificación, es la satisfacción de un capricho de vanidad, pero que bien a bien es lo que menos les importa. La provocación es clara, estar violando la ley. Aquí lo paradójico es que quienes juraron respetar la Constitución y las leyes son quienes la están violando, y la estrategia es provocar que el INE dicte medidas cautelares que ellos pueden o no acatar. El chiste es que les da pie para hablar de lo antidemocrático que es el INE y engañar al público, a los votantes, diciendo que el instituto no quiere hacer la consulta, lo cual está probado, está demostrado que es una patraña. El instituto está haciendo lo que la ley que aprobó la mayoría morenista y moreniana estableció. Entonces, han llegado al extremo de actuar cuando no les queda de otra
pues con una táctica de pandilla, como se vio el jueves, cuando de manera, yo diría, vandálica, pasaron por encima de sí mismos y de lo que habían resuelto con la legislación de la revocación de mandato para emitir un decreto que pasa por encima de las leyes para decir que no hay problema con que los empoderados, toda esa bola de mantenidos por gente como toda la que pagamos impuestos, pero que están en puestos de gobierno, puedan promover, ensalzar la imagen del presidente y de sus obras que más le importan, particularmente los apoyos sociales, porque saben que ahí está su clientela. Yo creo que el ejercicio de la falsa revocación, que es más bien de ratificación, pasa a segundo término. Lo que quieren es destruir al INE. Quieren un INE sometido y deformado a modo para las elecciones presidenciales de 1924, Pepe. Enterado, Carlos, creo que queda claro por qué se alborotan los demonios. Ese es finalmente el verdadero objetivo de Morena. Es el objetivo, porque lo demás es tan grotescamente provocador e ilegal que, hablando de paradojas como la que plantea el presidente, aquí lo paradójico es que ya ni al presidente le importa el ejercicio, sino como pretexto para irse sobre el INE. Gracias, Carlos, gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El periodista Carlos Marín, los demonios que andan sueltos y los teléfonos que suenan y resuenan. Una pausa muy breve, volvemos. Tenemos la comunicación con el periodista Rafael Cardona. Vamos al cristalazo. El presidente de la República se da tiempo para destapar a los candidatos de la oposición a Morena rumbo a la presidencia de la República. Faltan 2 años, pero ya el presidente está viendo quiénes deben de ser nombrados candidatos y hasta dan nombres. Cardona, ¿cómo la ves desde ahí? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y muy buenas noches a todos. Pues mira, Pepe, yo creo que aquí hay 2 cosas muy notables en la actitud presidencial. Hace un tiempo, no mucho tiempo, pero prematuramente, según dicen todos los especialistas, el presidente dividió a Morena al adelantar el proceso interno de selección de un posible candidato o candidata. Yo creo que en el caso de Morena es candidata, no candidato. ¿Eso qué fue lo que produjo? Bueno, pues produjo que se reventaran las costuras que contenían las ambiciones dentro de ese movimiento o de ese partido. Desde entonces, todo lo que hacen los integrantes de su gabinete pasa por la medida de cuánto le puede beneficiar o perjudicar en función de la decisión presidencial. Y el presidente ha puesto en la subasta de las declaraciones y las actitudes el futuro político de sus correligionarios. Dividió a su partido, pero ganó él, porque es vieja la máxima política de divide y vencerás. Y él ya lo logró en su partido, se quitó de encima a Ricardo Monreal. Ya vimos hoy lo de la señora Cuevas, que no puede ser visto sin atenerse a lo que se le había acusado a Monreal de haberla promovido en contra de Dolores Padierna. Y en fin, él, cada cosa que hace o que no hace Marcelo Ebrard, va moviendo los momios y las puntuaciones. Ahora hace lo mismo, pero con la oposición. Ahora quiere dividir a la oposición, mostrando algunas cartas que él juega con una aparente ingenuidad que no tiene. Dice que el señor Cuadri, dice que la señora Margarita Zavala de Calderón, dice, bueno,
hasta mete a su enemigo jurado, el señor Carlos Loret, interviene con Carmen Aristegui. ¿Y qué es lo que gana el presidente con esto? Bueno, dividir, burlarse, exponer todo lo que quiere que se vea, excepto lo que él no quiere que se vea. Y lo que él no quiere que se vea son los amarres que se están haciendo dentro de su partido para favorecer a su candidata. Yo creo que el presidente ha dado muestra de algo nunca visto. Jamás se había visto en la historia política de este país que el presidente en turno interviniera en la selección no solamente del candidato de su partido, cosa que siempre hicieron todos los presidentes de todas las tendencias políticas de nuestra historia, sino que ahora también quiere controlar las decisiones de la oposición. Entonces, por eso estas sugerencias que van entre la hipocresía y la ironía, pero en realidad lo que el presidente quiere es, por una parte, dividir a los que posiblemente seguían pensando en una alianza, y por la otra parte lo que quiere es quitarse de encima los problemas en los que él solo se ha metido. Él solo se metió en hacer gigantesco el problema de la Casa Gris, del que parece que nunca va a salir, y él solo sigue cavando una tumba política para un futuro no muy lejano en su pleito contra todo el planeta Tierra, excepto, claro, los pequeños países centroamericanos y Argentina con el empleado que tiene ahí la señora Cristina como presidente, y algunas cosas que hace con el presidente de Cuba, que no representa nada en la historia cubana, ni siquiera un sucesor digno de Fidel Castro, bueno, ya ni de Raúl Castro. Entonces, con eso sí el presidente se entiende, pero con la demás gente, con la gente que importa en este mundo, pues no se entiende. Entonces, para hacer a un lado el tema internacional, pues mete esta cizaña entre la oposición. Es tirar una manzana envenenada y decir, bueno, esta es para la más bonita de todas ustedes. Creo yo que eso es lo que está haciendo el presidente, Pepe. Gracias, Rafael Cardona, gracias por tu cristalazo de hoy. Gracias a ti, muy buenas noches a todos. Gracias, muy buenas noches, y también saludo al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El gobernador del estado va a rendir su sexto y último informe de gobierno el día de mañana. Antes que nada, un saludo cordial, gobernador. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va, Pepe? Qué gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio, y comentarte que ya di mi último informe como gobernador constitucional, lo hice en Reynosa. Voy a hacer algunos otros informes en algunos otros municipios del estado, con la finalidad de poder dar a conocer a los ciudadanos de mi estado el trabajo que hemos venido realizando durante estos 5 años y medio de gobierno. Pues todo listo, pues, para que continúen en esta modalidad de presentar tu informe de trabajo de 6 años. Muchos temas sobran en Tamaulipas, los mismos, pero me llama la atención de que Marco Cortés, el líder nacional del PAN, te está viendo como un posible aspirante a la candidatura presidencial. ¿Te descartas? Bueno, de entrada, pues agradecer al presidente nacional de mi partido, Marco Cortés, pues, por su generosidad. Sin embargo, yo he sido muy claro. Yo voy a concluir como gobernador constitucional de este estado. Voy a trabajar hasta el último minuto de mi mandato. Hay que tomar en cuenta que yo termino hasta el último día del mes de septiembre, entonces me quedan todavía 6 meses de trabajo. Posteriormente, lo que he dicho y con mucha claridad, que en el 2024 voy a estar ahí, en alguna trinchera, Pepe, pero voy a estar ahí trabajando para seguir impulsando lo que creemos en Acción Nacional. ¿Cómo va tu asunto? El asunto, porque te están esperando por parte de la Fiscalía General de la República a que termines de tener fuero como gobernador constitucional de Tamaulipas y poderte llamar a comparecer. Bueno, de entrada, Pepe, desde un inicio yo fui muy claro, hace más de un año, cuando inició este proceso de desafuero,
que fue más que nada una operación política con la finalidad de desacreditarme no solo a mí, sino a la oposición en sí. Más allá de hablar del fuero o no, que ya quedó plenamente demostrado que me asiste la razón, a mí lo que me interesaba es asegurarme ante los tamaulipecos, dar a conocer mi inocencia. Y eso es lo que hemos precisamente dado a conocer. Ya se cayó la farsa de Santiago Nieto, donde presentó documentos falsos, alterados, engañó a la Cámara de Diputados, engañó y dio falsa información a la Fiscalía y a la misma Presidencia de la República. Eso es algo que ya he platicado inclusive con el secretario de Gobernación, pero más allá de eso, el proceso, nosotros estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer a través de la defensa legal para demostrar que jamás hubo nada ilegal o irregular de lo que se me denunció en su momento. Contigo, Santiago Nieto Castillo, cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿dirías que actuó como una especie de sicario político? No pienso, estoy convencido y lo he dado a conocer. La función de Santiago Nieto fue precisamente esa, como un sicario político para favorecer al partido del gobierno, precisamente durante el proceso electoral, pero también lo ha hecho contra otros liderazgos políticos, empresarios, comunicadores, entre algunos otros, que esa fue su función, pero bueno, ahora el que tiene que dar cuentas en base a lo que está siendo investigado tanto en la Fiscalía General de la República como también en Estados Unidos, porque ya tiene varias denuncias allá en ese país, Pepe. ¿Cuál es el estado de la averiguación que obra en tu contra por parte de la Fiscalía General de la República en este momento? Bueno, de entrada comentar que todo ya se ha estado cayendo. Primero que nada porque ya se demostró, ya existe peritaje por parte de la Fiscalía General de la República, que las obras se llevaron a cabo, que sí pagué los impuestos, que no hay ninguna irregularidad de las personas que compraron el departamento, porque eso no es un tema nuevo, es algo que se dio a conocer en su momento. Entonces todo ha estado dándose a conocer por parte de la defensa que tengo yo ante la Fiscalía General de Justicia. Es que no me queda la menor duda que esto ya no tarda algunas semanas para esclarecerse en su totalidad, pero sin embargo para mí era muy importante, como siempre lo he hecho, es dar la cara y demostrar mi inocencia, Pepe, paralelo al tema del fuero. Y por supuesto concluir mi mandato, dar a conocer lo que estamos haciendo aquí en Tamaulipas. Por eso que al día de hoy estamos llevando a cabo estos informes, mi sexto informe de gobierno como gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Pepe. Francisco Javier, te reuniste con el presidente de la República. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Fue cordial? Bueno, yo agradezco de entrada que la invitación a esa gira que hizo el señor presidente a Nuevo Laredo, donde nos dio a conocer las obras de infraestructura que se están llevando a cabo, el recurso que se va a aplicar a las aduanas del país. Tuve, por supuesto, una participación en esa reunión, donde les di a conocer, pues no solamente lo que representa Tamaulipas para el comercio exterior, hablando de los 18 cruces fronterizos, sino también la posibilidad de que se llevaran a cabo algunas obras de aduanera en los dos puertos internos que tenemos, el de Tampico y en Altamira. Así es que me dieron mi lugar, fue una reunión institucional, respetuosa, y es así como hoy en día se está llevando esa relación con el presidente. Gobernador, el gran pendiente tuyo en este momento, si no me equivoco, debe ser la seguridad. Y hago la referencia porque las noticias de la violencia en Tamaulipas son constantes y, bueno, agravadas, por ejemplo, por lo que ocurrió en horas de esta madrugada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dame tu opinión, por favor. ¿Qué fue realmente lo que aconteció? ¿Cómo dejas al Estado o cómo vas a dejar al Estado dentro de 6 meses en ese término? ¿Es la seguridad tu gran pendiente? ¿Puede llegar a decirse que para ti es frustrante no entregar un Estado en paz? No, bueno, de entrada comentarte, Pepe, que yo creo que a la evaluación y el análisis que se les debe de hacer a los gobiernos en base cómo reciben y cómo entregan. Hace 5 años y medio, cuando asumí el cargo como gobernador, Tamaulipas ocupaba los nada honrosos 3 primeros lugares en inseguridad, en delitos de alto impacto a nivel nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy en día
De acuerdo al mismo secretariado, la última información que da a conocer pública, Tamaulipas ocupa el lugar número 27, Pepe, siendo este el primero, el más violento, y el 32 el menos violento. Tamaulipas hoy en día se encuentra entre los 6 estados más seguros del país. No lo digo yo, Pepe, no son mis datos, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hemos avanzado muchísimo, porque hay otros indicadores que vale la pena mencionar, que tienen que ver con un tema de confianza. Tamaulipas ocupa el 3er lugar nacional en la inversión extranjera. Estamos entre los 10 estados que hoy en día generamos más empleos a nivel nacional. En el mes de enero y febrero, con la cuesta de enero, aún con esta, Tamaulipas generó 15,000 nuevos empleos, rompió su récord histórico. Esto demuestra, Pepe, que hemos no solamente avanzado en el tema de materia de seguridad, sino que hemos avanzado también en un tema de confianza. Hoy contamos con un número importante de policías, duplicamos el número de policías estatales, contamos con la única policía estatal de apoyo carretero. Cada 50 kilómetros tenemos bases de estaciones de seguridad en las carreteras. Se ha incrementado el flujo de turistas en estos últimos años, rompiendo récords históricos. Yo te podría decir y te puedo asegurar que es un Tamaulipas muy diferente al que yo recibí. Si bien es cierto que hay situaciones que se dan como las que vivimos el día de hoy en Nuevo Laredo, donde se tuvo la captura de un capo por parte del ejército mexicano, por cierto, con órdenes de aprehensión estatales, también hay reacciones por parte de los grupos criminales. Pero déjame decirte otro dato sumamente importante. El INEGI da a conocer hace un mes precisamente los indicadores de lo que viene siendo las ciudades de la República con mayor percepción de seguridad. ¿Y qué crees? Tampico ocupa el primer lugar nacional, inclusive por encima de Mérida. Esto refleja las acciones que hemos estado llevando a cabo en muchas partes del territorio estatal, y donde hay ciudades donde se ha avanzado muchísimo, y muestra de ellas son estos indicadores, Pepe. Pues mándale un mensaje a la gente de Nuevo Laredo, que no creo que pueda dormir esta noche después de cómo despertó en la madrugada con estos actos de violencia, los tiroteos y todo el movimiento que se dio a raíz de la captura de Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, personaje del Cártel del Noreste, sin duda relevante. Es un personaje muy importante, ¿no? Supongo. Era el líder del Cártel del Noreste, y te repito, y el mensaje a las familias de Nuevo Laredo es el hecho de que estamos trabajando de la mano con el gobierno federal. El día de hoy recibí la llamada de la secretaria de Seguridad Pública, donde estamos reforzando las acciones en materia de seguridad, toda vez que hubo reacciones, como lo acabo de mencionar, por la captura de este capo en la ciudad de Nuevo Laredo, y estamos trabajando de una manera coordinada para poder restablecer la seguridad y la paz en ese municipio tan importante de nuestro estado. Pues te agradezco que nos hayas invitado a conversar contigo unos minutos, sobre todo en este día tan importante en el que se dan estos hechos que impactan en toda la República Mexicana. Queríamos hablar con el titular del Poder Ejecutivo en el estado de Tamaulipas, siempre señalado pues como un estado peligroso sin duda. Bueno, un estado que estaba siendo señalado, pero que los indicadores y la respuesta que se ha tenido por parte de la ciudadanía y los sectores productivos, bueno, están a la vista de todo el país. Pepe, te repito que es un estado muy diferente al que recibimos hace 5 años y medio, y muestra de ello es que ocupamos el lugar número 27 a nivel nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En pocas palabras, Tamaulipas se ha recuperado algo que para muchos era un imposible, que es la confianza. La confianza no solamente en un gobierno, sino en nosotros mismos, por parte de los inversionistas y los sectores productivos. Hoy Tamaulipas tiene rumbo, tiene dirección, y vamos a seguir sacando adelante a nuestro estado, Pepe. Muchas gracias, gobernador. Estaremos en contacto si nos permites. Que pases buenas noches. Saludos a todo tu auditorio. Igualmente, gracias. Es el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Una pausa muy breve. Regresamos con José Luis Arévalo en un momento. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Es una persecución política por parte de Claudia Sheinbaum Pardo,
que al haberme negado yo 4 veces y no pasarme a Morena y quedarme en la alianza, buscaron la primera oportunidad para crear un montaje, como es el caso de ahorita, y entonces buscar lo que hoy hizo ya la jueza, que además es excesivo, va en contra de los derechos humanos. José Cárdenas informa. Informa usted que el presidente de la República recibió en sus oficinas de Palacio Nacional al responsable de la seguridad nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Sara Pablo tiene la crónica. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió durante 1 hora con 40 minutos con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Tras el encuentro, el Ejecutivo publicó una fotografía y escribió que se trataron asuntos de trabajo y migración y que se sigue promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos. El canciller Marcelo Ebrard informó que se habló de la cooperación en materia de seguridad en el marco del mecanismo Entendimiento Bicentenario y de la detención en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del presunto líder de la delincuencia organizada, Juan Gerardo N., alias El Huevo, quien cuenta con 3 órdenes de aprehensión, entre ellas una con fines de extradición por conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero. También comentamos el tema de seguridad con la detención que hubo, que pues es uno de los capos, el señor Treviño, principales. ¿Habló de Ucrania, canciller? No, de Ucrania no hablamos. Que es uno de los capos principales, de los dirigentes principales del tráfico de drogas, de trasiego de armas y también de tráfico y trata de personas y de abuso contra las personas. ¿El entendimiento bicentenario va muy bien, pues ahí tienes el resultado de ayer. Se trabajó de manera conjunta México-Estados Unidos. Es un gran golpe. ¿La inseguridad en la frontera ha dejado? Pues para eso son este tipo de detenciones. O sea, sí está funcionando. Es una de las detenciones más importantes, yo creo, de la última década, este individuo Treviño. El canciller detalló que también se habló de las inversiones en la frontera norte y el presidente insistió en la necesidad de un plan de desarrollo conjunto para Centroamérica. Tenemos ya varias ideas en común. El presidente le dijo, bueno, pues vamos a enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea allá en la Casa Blanca el señor Mayorkas ahora que regrese. En la reunión participaron el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa y Marina y el canciller Ebrard, así como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. ¿Quién está en Colima? Gracias, Sara Pablo. José Luis Arévalo tiene más noticias. Así es, señor. Tenemos información directamente de Colima. Habíamos comentado hace unos días de la violencia en Colima. Bueno, pues resulta que autoridades capturaron a Cristian N. el Zorro y Aldrin Miguel Jarquín el Chaparrito, presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los arrestos se habrían producido durante una operación de cateo en los municipios de Zapopan y Guadalajara, allá en Jalisco, por parte de la Fiscalía General de la República. Esto a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y también con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina. Anteriormente la Fiscalía habría publicado un comunicado en el que informaba de la detención de Aldrin J., el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, también de Diana M. y de Juan B. Esto en lo que se refiere a Colima. Mientras tanto, les cuento que en Michoacán, la masacre aquella de San José de Gracia, la Fiscalía identificó ya a 6 presuntos implicados y también está ofreciendo una recompensa. Tenemos a Marcos Morales de Raza Informa con la información. Adelante, Marcos, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, esta mañana en rueda de prensa conjunta, el fiscal del Estado, Adrián López Solís, informó que se han girado órdenes de aprehensión en contra de Abel Alcántar Vallejo, alias El Toro y El Viejón, además de 5 personas más presuntamente involucradas en el grupo delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación. A ellos se les señala como los autores de los hechos violentos ocurridos en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, en los que habría sido asesinado Alejandro García Bautista, alias El Pelón. Aunado a esta información,
También trascendió que se ha solicitado la colaboración a los estados vecinos de Jalisco y Colima para que en apoyo a la Fiscalía se informe de posibles hallazgos de fosas, y es que hasta el momento no ha sido localizado una sola víctima a raíz de esta situación. Es la información desde Michoacán. Muchas gracias Marcos. Mientras tanto, en Puebla fueron identificados 6 de las 10 personas que habían sido acribilladas al interior de un domicilio de la colonia Francisco y Madero del municipio poblano de Atlisco la noche del 8 de marzo. Se trata de integrantes de la familia Bravo Monato que salieron de Veracruz hace 3 años y que también estuvieron involucrados en temas de delincuencia organizada. Es el reporte que tenemos desde Puebla, Pepe. Sí, lo que sucede, fueron identificados 6 de los 10 acribillados. Todavía falta dar con los detenidos. Hay incluso la oferta de recompensa para quien brinde información que pueda dar justamente con esta gente, lo mismo que en el caso de la detención de los involucrados en la masacre de San José de Gracia. Están ahí, lo informamos hace un momento, ¿no? Están ofreciendo por cada uno de los sujetos, son 6 presuntos implicados, están ofreciendo algo así como 100,000 pesos por cabeza. Y vamos con Edgar Martín Ríos de Fórmula Querétaro. Detienen a otros 3 implicados por la trifulca salvaje ocurrida hace dos semanas, bueno, el fin de semana antepasado en el estadio La Corregidora de Querétaro. Edgar, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Sí, para informarte que siguen cayendo los probables responsables de este lamentable hecho en Querétaro, precisamente como tú lo dices, en el Estadio Corregidora. 3 hombres más relacionados con esta campal fueron detenidos este fin de semana. Esto lo confirma la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento suman 25 detenidos por la Policía de Investigación del Delito. La constante investigación que se realiza para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo permite que se dé cumplimiento a estos mandatos, incluyendo cateos en sus domicilios. Estas personas serán presentadas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso. La Fiscalía continúa con los trabajos de investigación e identificación de más probables intervinientes en los hechos. Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía para que sigan proporcionando información a través de la línea telefónica de la Fiscalía, después de ya dar a conocer los rostros de estos probables responsables que siguen siendo buscados. Entonces suman ya 25 las órdenes de aprehensión de las 40 que reportó la Fiscalía el 12 de marzo, ¿verdad? Sí, Pepe, 25 ya detenidos, 25 que ya en este momento están detenidos, esperando su vinculación a proceso estos 3, los demás ya tienen vinculación a proceso y una medida cautelar que se ha solicitado por parte de la autoridad para que tengan prisión preventiva, es decir, por los próximos 3 meses por lo menos, en lo que durará el proceso, no tendrán derecho a estar en libertad. Sí, te agradezco mucho la información y los comentarios, Edgar, que te vaya muy bien, buenas noches. Pues en contacto con el doctor José Antonio Crespo, analista político. Vamos directo, José Antonio, buenas noches. Vamos directo con el tema señalamiento del Parlamento Europeo para problemas graves que hay en México, principalmente con el acoso a periodistas desde la mañanera y también a activistas de derechos humanos. Y la respuesta que obtuvo el Parlamento Europeo y todo lo que se soltó alrededor, ¿cómo la ves? Sí, evidentemente generó un fuerte enojo en el presidente López Obrador porque, pues, de una manera precipitada hizo la respuesta. Sí merecía una respuesta, podemos estar de acuerdo con algunas cosas o no de lo que dicen los europeos, quizá en algunas cosas exageraban, otras requerían quizá una aclaración, o sea, se vale de la misma manera que ellos pueden hacer ciertas puntualizaciones, el gobierno podría decir, están exagerando, aquí hay que precisarles, aquí están desinformados, y entonces responderles una carta, pero una carta profesional, una carta diplomática. Lo que llamó la atención de la respuesta no fue que respondiera, eso era normal, y yo creo que todo el mundo en general, la mayoría, hubiera estado de acuerdo en decir, bueno, pues sí, se vale responder, aclarar, puntualizar. Pero lo que llamó la atención fue el tono, un tono pues de un peleador de cantina, con términos que no se utilizan normalmente en la diplomacia, en los gobiernos en general. Mucha gente creyó que era incluso un fake,
que lo lanzaban para pegarle, para burlarse de López Obrador, y resultó que fue cierto. Yo lo único que diría, Pepe, es que de lo que dijo López Obrador, hay por lo menos, digo, además de los insultos, borregos, etcétera, libelo le dijo a la carta, hay dos imprecisiones muy fuertes que reflejan que López Obrador desconoce todo lo relacionado con lo internacional y lo diplomático. Dijo que no tenían derecho a decirnos qué hay que hacer o qué no hay que hacer, o qué les gusta o qué no les gusta, que no somos ya un país de conquista. Bueno, pero resulta que el tratado que tenemos de comercio con Europa incluye una cláusula democrática que faculta al propio Parlamento a hacer señalamientos cuando ellos consideren que se están afectando los derechos humanos o la democracia en general en este país. Y de hecho es un acuerdo ya que poco a poco se ha ido generalizando en el mundo, de tal manera que los derechos humanos se han puesto como prioridad, facultando a los países a llamar la atención en donde se estén violando. Y la otra cosa totalmente falsa que dijo es que el Parlamento Europeo nunca se había pronunciado por otros casos de derechos humanos. Y resulta que lleva muchísimas veces, desde que se firmó el tratado, habló algo en relación con Zedillo, con aquellos indígenas que mataron en Oaxaca, se pronunció desde luego condenando, e incluso más recientemente lo de Ayotzinapa. Y en ese momento, paradójicamente, los morenistas aplaudieron la intervención del Parlamento Europeo, porque iba en favor de sus causas. Ahora que no iba en favor de su causa, pues lo rechazaron como una injerencia, como un injerencismo. Entonces ahí lo que se ve es ignorancia, primero, y segundo, doble vara para evaluar las cosas, Pepe. Pues gracias. Vaya que ha sido polémico este tema. De acuerdo, tiene razón el presidente cuando dice, bueno, no tienen por qué andarse metiendo con nosotros, pero no es la primera vez. Efectivamente, tú te referías al llamado de atención que hizo el Parlamento Europeo a los hechos sangrientos en Nochistlán, en Oaxaca, en el sexenio pasado. Han sido varios los casos en los que ha intervenido el Parlamento Europeo, pero sí la respuesta que se dio y luego la caballada en pandilla de parte de los morenistas es lo que pone a México en entredicho desde el punto de vista imagen internacional. Que estés muy bien, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Pepe, que les vaya bien. Igualmente, gracias, buenas noches y gracias a usted por su atención, su confianza y lo demás. A nombre del equipo, gracias. Lo invito para que en estas frecuencias de radio sintonice a continuación la fórmula financiera. Lo esperan Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Nosotros mañana aquí, 6 de la tarde. Todas las noticias, todas las voces.